Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Resurgir. Vamos a continuar nuestra aventura con el Manchester y hoy tenemos dos partidos muy importantes, de los más importantes de esta temporada. El primero recibiremos en casa al Liverpool, un clásico histórico de Inglaterra, y después visitaremos al Manchester City. Pero antes de eso vamos a repasar los partidos que hemos jugado desde la última vez que la vimos. Jugamos dos partidos. El primero contra el Sheffield United por la Premier, ganamos 4-1 jugando con bastantes suplentes y juveniles, pero el equipo ha rendido muy bien. Como podemos ver, fuimos muy superiores, ganamos 4-1 con 2 goles de Jonny Evans, curiosamente. Kambala, que hizo su primer gol y está rindiendo a un nivel impresionante, y Van de Beek, que también jugó muy bien. Pero han jugado jugadores como Hannibal, Gore, Malacia, que hacía bastante que no jugaba, y bueno, y Jonny Evans, como les decía, entrando por Terrachano y haciendo 2 goles, uno de cabeza y otro entrando por sorpresa en la última jugada del partido. Y muy bien, pero me han sorprendido mucho los juveniles. Malacia, que hacía mucho que no jugaba, Gore, que aunque dice ahí centrocampista recuperador, jugó de organizador itinerante en esa posición y participó en todos los goles del equipo. Así que bueno, muy contento con cómo están funcionando los juveniles. Y bueno, y la verdad que seguimos en la pelea. Después jugamos por Champions el último partido del grupo, que nos quedaba contra el Antwerp, del cual fue un trámite. Ganamos 5-0 con mucha autoridad. Hemos cuidado a algunos jugadores para el partido ahora contra el Liverpool. Jonny Evans jugó de titular después de haber hecho los 2 goles, y el rendimiento que tuvo le ganó el puesto a Matt White, que ya no cuenta para mí. Y la verdad que el equipo jugó muy bien, jugó Van de Beek otra vez muy bien, y hemos cuidado jugadores. Y la verdad que nos salió bien, fuimos totalmente superior al Antwerp. Y esto nos da la oportunidad de clasificarnos a octavos de final, el objetivo que nos pedía la directiva, del cual también aportó 6 millones más a la economía. Si no, vamos a repasar, por más que seguimos perdiendo dinero todos los meses, aportó 6 millones la directiva. Y con esos 6 millones lo que hemos hecho fue comprar los porcentajes de jugadores que tenían de futuras ventas. El Manchester no tenía el 100% de los pases, pero bueno, hemos comprado el de... espera que busco... el de Kambala, que le pagamos 1.900.000 al Soyo, que era el dueño de su pase, que le quedaba un 20%, algo así. Hemos también el de Amad Diallo, que le pagamos a la Atalanta 1.600.000, que también sé que había quedado con un porcentaje. Y el de Bayendir, que le pagamos también 1.600.000 al Fenerbahce. Lo trajimos por 5 millones, con ese 1.600.000 son 6.600.000. Y bueno, son jugadores que ya están muy arriba de ese valor del cual lo compramos. Ahora sí, vamos al partido. Bueno, en la Premier seguimos segundo a 4 puntos del Manchester City. Viene el Arsenal con un partido más a 2 puntos nuestro. Y ya después viene el Liverpool, el rival de este día, que está a 5 puntos. Si le ganamos nos ponemos a 8 de ellos. Así que vamos a ver. Tengo fe en el equipo. El equipo, bueno, va prácticamente con el que viene jugando. Antes de ir al partido vamos a poner las instrucciones. Tanto a Salah como a Luis Díaz y a Darwin los vamos a marcar completo, de cerca, activarlo de presión, las entradas y forzarle la pierna débil. A Szoboszlai y a Thiago los vamos a marcar de cerca y a activarle la presión nada más. Y también haremos lo mismo con Alexander Arnold, que es por donde más ataca el Liverpool, porque por la izquierda juega Joe Gómez y bueno, es un central venido a lateral, entonces se van a inclinar, calculo yo, más por la derecha. Bueno, vamos a la charla.
Vamos a cerrar los puños. A ver qué les decimos. Vamos a cerrar los puños y que no espero nada más que una victoria. Ahora sí, se viene Manchester-Liverpool. El Manchester va a ir con Onana, Diogo Dalot, Johnny Evans, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Casemiro, Mason Mount, Bruno Fernández, Pellistri, Sancho y Rashford. Equipo totalmente titular. Mientras que el Liverpool va con Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Joe Gómez, Endo, Thiago, Szoboszlai, Salah, Luis Díaz y Darwin Núñez. El entrenador es Jürgen Klopp. Bueno, salen los equipos. El Manchester con su equipación titular, la roja, y el Liverpool de blanco y verde. Mueve Darwin Núñez, toca con Konaté. Konaté, ¿qué va a hacer? Gira, toca con Endo. Endo mete en cortada para Darwin. Darwin abre con Luis Díaz. Luis Díaz que se viene, lo trata de cerrar, lo cierra, corta Lisandro Martínez. Otra vez con Luis Díaz. Endo, el Liverpool comienza con la pelota, corta bien Mason Mount, pero la recupera Joe Gómez. Dalot, lateral. Partido muy difícil, pero bueno, yo le tengo fe al equipo. Vamos a ver qué es lo que pasa. 7 minutos, 8. Tenemos la posesión un 61 a un 38%, 62 a 38. Pero bueno, hasta ahora una llegada del Liverpool y una nuestra, la de ellos a puerta. A ver, córner para el Liverpool. Szoboszlai para lanzar el córner, centro, saca, no sé si fue yo. Otra vez Szoboszlai, ciérrelo. Cierra Bruno Fernández, otra vez córner para el Liverpool. Empezamos medio dormidos, el Liverpool con la posesión. Córner de nuevo, Van Dijk, tapó Onana. Otra vez, bien Casemiro se tira, pero no la recupera. Ahora sí, falta para el Liverpool. No lo va a amonestar a Casemiro, no. Bueno, el Liverpool queriendo ser protagonista, nosotros esperando. Si bien los ánimos están contentos del equipo, y ahora a ver nosotros con la pelota. Sancho que la regala, Casemiro recupera, otra vez Bruno, se duerme, la roba a Thiago, se viene Luis Díaz, le cierra Dalot, muy bien Dalot. Joe Gómez con la pelota, no podemos agarrar la pelota, los rebotes están siendo para el Liverpool. Se viene Alexander-Arnold por derecha, ¿quién le va a cerrar? ¿Quién le cierra? Nadie. Darwin, Lisandro, uy, guarda ahí que puede ser penal. Sale Johnny Evans, toca atrás con Casemiro, están arriesgando mucho. Sale con Luke Shaw por izquierda. Se viene Luke Shaw, a ver qué va a hacer, si puede meter una contra. Rashford, buena pelota para Sancho. Se viene Sancho, está solo contra 4 o 5 del Liverpool. Bueno, buena la jugada individual de Sancho. Nosotros todavía no nos podemos hacer del partido, pero bueno, ahí vamos. Parece que quiere despertar el Manchester. Se viene el Dalot por la derecha. ¿Qué va a hacer? Se apoya atrás con Mason Mount con Pellistri. Pellistri la aguanta Pellistri. ¿Qué es lo que va a hacer? Buena pelota para Mason Mount de nuevo con Dalot. Dalot entra al área. Punto de penal. ¡Gol! Gol del Manchester United. La primera jugada clara que tuvimos. Y buena jugada, buen pase de Pellistri. Mason Mount que se apoya y entra hasta el punto del penal Dalot y define de zurda, nada que hacer para Alisson. Y el Manchester, tal vez sin hacer mucho, porque había empezado mejor el Liverpool, nos ponemos 1-0 en 26. Vamos a ver cómo sigue esto, pero pinta muy bien. Jugada para el Liverpool, sale Alisson, toca con Joe Gómez por la izquierda, se apoya en Endo atrás para Van Dijk con Thiago, Szoboszlai, otra vez con Thiago para Alexander-Arnold, toca atrás con Konaté, ¿qué va a hacer? Atrás con Alisson, todo muy lento, a nosotros nos conviene, a ver qué Van Dijk, la deja corta Pellistri, Sancho, pase terrible para Bruno, gol. Gol del Manchester 2-0. La verdad, impresionante. En 3 minutos nos ponemos 2-0. Error de Van Dijk, bien Pellistri. Y el pase de Sancho es descomunal.
Bien Bruno cruzándola por abajo de Alisson. Y el Manchester 2-0 en 28 minutos. La verdad que se está... Todavía falta bastante, pero se está facilitando un partido que había empezado más que complicado. Y bueno, es un clásico. Y bueno, el Liverpool es, junto con el City, los mejores equipos hoy por hoy en Inglaterra. Así que bueno, lo estamos resolviendo bien. El equipo está jugando bien. Johnny Evans, que lo puse de central, no lo tenía en cuenta. Y a ver, jugada para el Liverpool. Centro de Szoboszlai con AT. Toca con Thiago. Se viene Van Dijk. Lo tratan de tapar. Casemiro no puede. Endo. Thiago va a rematar. Thiago rebota y córner para el Liverpool. Estamos bien cerrados ahí atrás. No nos pueden entrar. Y esta debe ser la última del primer tiempo. Szoboszlai con el córner. Con AT o Nana. Por arriba nos complican todos los equipos. Eso es algo que tenemos que mejorar. Szoboszlai. Otra vez Endo. Y Onana. Es verdad que nos ganan siempre, pero no nos hacen tantos goles de pelota parada. Así que bueno, vamos al vestuario. Les vamos a decir que... A ver qué les decimos, que sigan concentrados. Puede que vaya... A ver, ¿qué le ponemos? Vamos a decirle que sigan concentrados, que no se relajen porque... Ahí está, pueden que vayan ganando, pero si bajan el rendimiento se nos va a complicar. Segundo tiempo, mueve el Manchester. Rashford atrás con Lisandro Martínez. Lisandro con Bruno. Bruno abre para la izquierda con Luke Shaw. Se viene Luke Shaw. ¿Qué va a hacer? ¿Se apoya en Sancho? Sí, Sancho, centro, despeja Joe Gómez. La pelea Rashford, lateral para nosotros, sí, el jugador del Liverpool la tiró afuera. ...50 minutos... Bueno... Está amonestado Alexander Arnold... Se viene Joe Gómez. Abre con la izquierda con Diogo Jota, que acaba de entrar. Thiago, Diogo, Dalot. Que va a ser Dalot y lo van a expulsar. Me cago en todo, Dios. Bueno, se nos empieza a complicar el partido. Estamos tranquilos hasta ahora. Y Dalot. Madre mía. A ver qué hacemos ahora. Pelistri lo voy a poner ahí y va a entrar Terrachano. Pelistri es porque está el que está más cansado. Va a entrar Terrachano por Pelistri. Y Sancho lo meto ahí de media punta. O de delantero sorpresa. Delantero sorpresa. Vamos a jugar en cauta. Vamos a ponernos menos abierto, más pase al espacio, ya no doblamos. A ver. Ritmo bajo, perder tiempo con frecuencia. Hay que aguantar el partido, nosotros 2-0. Vamos a ralentizar el juego, reagruparnos y bueno. Esperarlos más atrás. Creo que es la mejor forma que tenemos ahora mismo. Cómo nos complicó la expulsión de Dalot. Bueno, vamos a ver cómo la llevamos, pero creo que esta es la mejor forma. Siendo todo más lento. Bueno, vamos a ir así. Vamos a quitarle los carrileros, los vamos a poner en apoyo a los dos. Y bueno, a tratar de que pase el tiempo, de cerrarnos bien atrás. Y que no... Y de tratar de sufrir lo menos posible. Si bien el Liverpool yo creo que va a venir con todo, pero bueno, creo que de esta forma lo podemos llevar mejor. Bueno, vamos a darle confianza a Terrachano. Y seguimos. 60 minutos, lateral para el Liverpool. Alexander Arnold toca con Thiago. Thiago González despeja a Lisandro Martínez con AT, Endo, Darwin.
para atrás, trata de robar Rashford, no puede, se viene Joe Gómez, todo el Manchester en su campo y el Liverpool también volcado en ofensiva. Se viene Alexander Arnold, toca con Konaté, que es el central del Liverpool, está desbordando por derecha. Creo que este segundo tiempo va a ser un monólogo, a ver Sancho si puede meter la contra, no, está muy solo, son muchos. Otra vez Arnold se viene. Como decía, yo creo que este segundo tiempo va a ser un monólogo del Liverpool. Terrachano despeja bien, se viene Joe Gómez, no podemos salir del área. Saque de puerta para... No, corner. Corner para el Liverpool en 60 minutos. Vamos a pedir enfoque, que estén todos concentrados. Szoboszlai, despeja Rashford, Konaté, Salah. Saque de puerta para el United. 62, 63. La tenemos un poquito nosotros. Manso Mount la trata de enfriar la jugada con Johnny Evans, que la deja corta. Terrachano se duerme y se viene Diogo Jota. Diogo lo marca, no, Darwin. Menos mal. Y entra McAllister por Endo. 68, 69. El Liverpool que está haciendo cambios ofensivos. Así que, bueno, aquí entró Robertson por Luis Díaz, tampoco es tan ofensivo, pero 80 minutos y lo vamos llevando bien. En cualquier momento se vienen los cambios para nosotros, creo que bueno, son necesarios para terminar de aguantar el partido. Luke Shaw, Bruno atrás con Lisandro. Bien, Sancho, buena de primera para Terrachano. ¿Qué va a hacer Terrachano? No la pierdas ahí. Se apoya con Casemiro. Casemiro con Sancho arriesgado, pero sale bien. Lisandro, toca con Lucho. Bruno Fernández. La aguanta Bruno entre tres. Toca para Sancho. Sancho se viene. Alisson, buena jugada del Manchester United. Enfriando y dejando que pase el tiempo. Lateral para el Liverpool. Salah. Diogo Palo. Mamita, no da respiro este partido. Ahora sí vamos a meter los cambios. Y van a entrar, a ver. Va a entrar Holdu. Yo creo que va a entrar. Vamos a pasar a defensiva. Lo primero que vamos a hacer va a pasar a defensiva. Vamos a ser más disciplinados. Nada de que cosas raras. Y va a entrar Holdu por Rashford. Sí. Está cansado de Rashford. Y después, a ver qué tengo para meter a McNominay por Bruno. Basta de juego bonito y vamos a meter un poco más de pierna con McNominay. Y el otro cambio, bueno, lo vamos a poner en centrocampista, nada de pollo. Y el otro cambio que tengo pensado es sacar a Sancho por Eriksen. Por Eriksen, sí, o Garnacho no, por Eriksen. Creo que Eriksen físicamente no tiene mucho, pero bueno, ahí arriba puede aguantar el balón y nos puede servir. Pues creo que ya están los cambios, vamos a darle la charla y confirmar las sustituciones. Y vamos, quedan 10 minutos más el descuento. Está aguantando bien el Manchester. Yo creía que el Liverpool no iba a hacer sufrir más, pero bueno. Quedan 2 minutos. Joe Gómez con Konaté. Se viene Konaté. Sube el balón. Toca con Thiago. Thiago con McAllister. McAllister con Diogo. Diogo con Darwin. Nada. Sigue resistiendo el Manchester United. Victoria importantísima. Con este 2-0 le sacamos 8 puntos al Liverpool y seguimos la pelea con el Manchester City. 95 de 97, Johnny Evans, Manso Mount. Holdu, se escapa Holdu. ¿Qué va a hacer Holdu? Buenísima. Alisson al córner, pero era buenísima. Córner, termina el Manchester con la pelota. ¿Qué va? Eriksen con el córner. Pierde tiempo, que es lo que queremos. Muy bien Eriksen.
96 minutos. Eriksen, McTominay por arriba. 1 minuto para terminar el partido. 97, ya estamos en tiempo cumplido. Corner para el Liverpool en la última. Onana se queda con el balón. Terminalo ya de una vez. Muy bien, victoria importantísima para el Manchester United, para sus aspiraciones. 2-0. Y vamos a decirle que estamos muy contentos. Vamos a levantar los brazos y vamos a decirle que fue una muy buena victoria. A ver. Estoy encantado. Vale, se viene la tercera ronda del FA Cup. Vamos al sorteo y nos toca con el Pittsburgh. Bueno, un rival a priori accesible, pero bueno, hay que jugarlo. Se va a jugar. Bueno, ya estamos aquí para el partido contra el City. Bueno, la expectativa de la directiva esperan una derrota y la afición un empate. Se ve que no nos tienen confianza a pesar del último partido contra el Liverpool, que rendimos muy bien. Pero bueno, eso también nos quita un poco de presión. Así que bueno, y otro partido interesante en la previa es el Liverpool-Chelsea. Pero bueno, el clásico de Manchester se lleva todas las miradas. Vamos a la reunión táctica. Bueno, el equipo va a ser el mismo. Vamos a poner las instrucciones al rival. Bueno, yo creo que vamos a marcar con marcaje de cerca y activa presión a De Bruyne, Bernardo Silva, Foden y Haaland. Y tanto a Bernardo Silva como a Haaland le vamos a poner también entradas duras y forzar la pierna. Después no creo que necesite alguna indicación más específica. Porque bueno, si bien el City juega con Stone de 4, o sea que yo calculo que va a subir un poco más aquí, pero tampoco me preocupa demasiado aquí. Lo que sí vamos a poner los carrileros en apoyo. Porque bueno, no le podemos dejar espacio a los extremos del City porque nos la podemos pasar mal. Y después poco más. Vamos a salir en positiva. Solamente vamos a tomar el recaudo ese táctico nuestro de salir con los carrileros en apoyo. Vamos a cerrar los puños. Y a ver qué les decimos. Vamos a decirle que jueguen como la última vez. Bueno, se viene el clásico de Manchester. El City va con Ortega, John Stones, Rúben Díaz, Guardiola, Rodri, Matthew Núñez, De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden y como único punta Erling Haaland. El Manchester va con Onana, Terrachano, Johnny Evans, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Casemiro, Mason Mount, Bruno Fernández, Pelistri por derecha, Sancho y Rashford. Mismo sistema táctico. El técnico del Manchester City es Pep Guardiola. Se viene un clásico muy importante para nosotros. Salen los equipos a la cancha, los dos con sus camisetas titulares. Y mueve el City. Erling Haaland con Rúben Díaz. Toca con John Stones. Arranca el City con la pelota. John Stones con Haaland. Abre para la derecha con Bernardo. ¿Qué va a hacer Bernardo? Lo corta muy bien. Luke Shaw y la... John Stones. Matthew Núñez con el balón. Toca atrás con Rúben Díaz. Rúben Díaz, ¿qué va a hacer? Toca con Guardiola. Todo el City, el Manchester en campo de Manchester. Se apoya atrás con Ortega. Stone, pelota larga para Haaland. Y esto tenemos que tener cuidado, mano a mano. Menos mal. En 4 minutos el primer mano a mano para Haaland. Y yo creo que en velocidad Johnny Evans no le puede competir a Haaland. Así que si no estamos muy atentos la vamos a pasar muy mal. Bueno. Primera jugada para el Manchester, Terrachano. Toca con Johnny Evans, que la pierde de nuevo con Haaland. Se viene Haaland. Ciérralo, lo va a cerrar Lisandro. Bien, Lisandro. Mamita, cómo vamos a sufrir. Ay, Johnny Evans. Bueno, de nuevo el Manchester. Se viene Bruno Fernández, vamos a animar. Se viene Luke Shaw por izquierda. Sancho, falta. No creo que sea penal, yo creo que fue fuera.
En 16. Estamos teniendo nosotros la posesión. No, no es penalti. Estamos teniendo nosotros la posesión. Pero bueno, nosotros todavía no hemos tirado. No hemos disparado. Lateral para el United. Toca con Sancho. Sancho con Lisandro Martínez. Se va a apoyar en Onana. Sale jugando con Johnny Evans. A ver, Johnny. Está muy lento Johnny Evans. Terrachano de primera con Mason Mount. Mason Mount. Corta Matthew Núñez. Nos está costando. 20 minutos no hemos hecho nada. Guardiola atrás con Ortega. Igual yo creo que los dos equipos no estamos estudiando. Si bien tuvo ese mano a mano Haaland. Pero no estamos estudiando. Nadie quiere arriesgar mucho. Foden, Rodri. Toca con Rubén Díaz. Se viene Matthew Núñez. Abre para la derecha con Bernardo. Pelota encortada para Haaland. Madre mía. Peligrosísimo Haaland. Pero por suerte por ahora le está errando a la portería. 23 minutos. Corner para nosotros. Va Luke Shaw. Centro de Luke Shaw. Despeja Rubén Díaz. Le queda Bruno. Otra vez con Luke Shaw. ¿Qué va a hacer Luke Shaw? Toca con Bruno. Fuera. Saque de puerta para el City. ...30 minutos, no pasa mucho. Las opciones más claras fueron para el City. Con dos remates de Haaland que, bueno, por suerte para nosotros le erró. 35 minutos y bueno. A ver. Un empate de visitante contra el City tampoco lo veo mal. No quiere decir que venimos a empatar, pero... no lo veo mal, no es un mal resultado. A ver, sale jugando Nana con Bruno. Se apoya en Lisandro Martínez. Otra vez Bruno Fernández. Toca con Mason Mount. Mason Mount la regala. De Bruyne. Se viene Bernardo por la derecha. A ver qué va a hacer Lucho. Le cierra. Le queda Mason Mount. Dios mío, qué peligroso que es Haaland. Cualquier pelota encortada. A ver, estaba en offside. Onana, Bruno. Mason Mount. Toca atrás con Johnny Evans. Johnny Evans. Abrila con Terrachano. Ahí está. Se viene Terrachano. Toca con Pelistri. Pelistri para Mason Mount, que está muy impreciso. Corta. Guardiola. Foden. Se viene De Bruyne. Bien Mason Mount, pero la recupera Rodri. Matthew Núñez. Otra vez con Haaland. Y otra vez que no lo pueden parar. Onana. Corner. Qué mal la está pasando Johnny Evans con Haaland. Pero bueno, no tengo a otro. Corner para De Bruyne. Guardiola fuera. Luke Shaw con el lateral. Se viene el Manchester. Centro de Luke Shaw. Pelistri, gol. ¡Gol! Gol del United. Pelistri, no habíamos hecho nada. Porque no hicimos nada en el partido. La primera opción clara. Y Pelistri, que tiene una temporada fantástica, descomunal, le ha ganado el puesto a Anthony, pone el 1-0 y termina el primer tiempo sobre el final a los 45 más 2. Pues injusto, sí. Tampoco es que el City haya hecho más, pero bueno. Bienvenido sea para nosotros. Vamos a decir que no se relajen. A ver qué podemos poner. Las cosas van bien, pero no creas que ya has ganado. ¿Qué poner? A ver, creía que... Sí, vamos a poner las cosas van bien, pero no creas que haya ganado, porque quería poner que se relajen, pero eso bueno es lo más parecido. Vamos a arrancar el segundo tiempo, no vamos a hacer cambio. No es que estemos jugando un gran partido, bueno, pero dependiendo del rival con el que estamos jugando, bueno, no hay que quejarse. Terrachano, arranca el segundo tiempo, la deja corta para Rodri, que recupera, se viene Bernardo, Sancho que trata de luchar, no puede, Matthew Núñez. Entró Walker por Rubén Díaz, o sea que Stone pasó de central seguramente. Sí, pasó de central. ¿Y a qué de central? Y Guardiola por...
De central inverso. De carrilero inverso o guardia. Raro, pero bueno, vamos. Corner para el City. Se viene, saca Johnny Evans, Bruno. A ver si puedo meter la contra con Pelistri. Se viene Pelistri. La pierde con Bernardo, recupera Walker. Y nada, 62. Está cansado Bruno. Está cansado Sancho. Está enojado Pelistri. Bueno, después de esta jugada vamos a meter cambios. Walker, Matheus Nunes, Rodri. Otra vez con Bernardo. Haaland. Fuera. Mamita. Menos mal que está totalmente errado con el arco Haaland. Si no, estaríamos perdiendo por 2 o 3 goles. Corner para el City. Saca Bruno. Le queda a qué. ¿A qué con De Bruyne? De Bruyne con Rodri. Corta. Rebota en Terrachano. Despeja Casemiro. Y otra vez a qué. Bueno, vamos a meter cambio. A ver quién metemos. Va a entrar. Sancho está lesionado. Tiene un golpe. Posible lesión en la ingle. Va a entrar Garnacho por Sancho. A ver. Luke Shaw está un poco cansado también. Lisandro está con amarilla. Va a entrar Marcao por Lisandro. Que no quiero quedarme con 10 como pasó con el Liverpool. Y a ver qué más puedo meter. O lo dejo así. Rafa está cansado también. Ahí es donde entran las dudas si tocar o no tocar. Bueno, creo que por ahora lo vamos a dejar así. Sí. Sí, vamos a esperar un poquito. Y ya a ver. Bueno, vamos a darle confianza. Parecen contentos, tanto Marcao como Garnacho. Y a seguir. 70 minutos, quedan 20. Vemos los tiros, 12 disparos para el City, 2 para nosotros. A ver, está siendo injusto el resultado, pero bueno, me sirve igual. Marcao, Casemiro, la deja corta, no. Están arriesgando mucho, ahora sí. Corta que, Haaland. Y ahora sí, gol del City. Perdonó 3 veces Haaland, pero a la cuarta lo hizo y nosotros que errores. Casemiro se equivocó en las 2 salidas, dejándola corta. Bueno, Pelistri también se durmió un poco. Estuvo muy atento a que el pase de Bernardo muy bueno y Haaland cruz. Se la tocó al costado Nana. Nada que hacer. Ay, qué boludo, los teníamos controlados. Bueno. Ahora qué hacemos, vamos a meter algún cambio más. Sobre todo en el medio para refrescar un poco. Vamos a meter a McNominay por Bruno. Lo vamos a poner como un centrocampista en apoyo. Y no sé si meter a algo más. Me quedan 2 cambios. Voy a entrar Holdu por Rashford. Y me queda un cambio más. No sé si hacerlo ahora o esperarme, pero Casemiro está cansado. A ver si entra. Van de Beek por Casemiro. Voy a ponerlo así y a Van de Beek lo voy a poner como un organizador. En ataque. Bueno, ya hicimos los 5 cambios. McNominay como un centrocampista recuperador. Bueno, vamos a darle la charla. Y a ver qué pasa. A ver si pueden hacer algo. Ya digo, o sea, el empate también nos sirve. Porque estamos empatando contra el puntero. No podemos descontarle, pero tampoco le perdemos pisada. Si el City gana, no se nos escapa. Quedamos bastante lejos. Pero bueno, 85.
Tiro libre para el City. Uy, ya entró Julián Álvarez. Qué cerca que estuvo. Pero bueno, a ver. Yo creo que el empate tampoco es justo porque fue más el City que nosotros. Pero bueno, de empezar ganando y a falta de 15 minutos que te lo empate, jode. Corner para el City. A ver, Van de Beek. Vamos a ver si podemos meter la contra. Somos 3 contra 2. Garnacho, Pelistri, Holdo. ¿Qué están haciendo? ¡Qué buena para Garnacho! Estaba en offside Garnacho. Se demoraron mucho. Tras que no tenemos muchas visiones, desperdician las pocas jugadas que tenemos. 95. Si no pasa nada raro, va a ser empate. Terrachano, Pelistri. Ay, Johnny Evans. Toca con Marcao. Marcado con Van de Beek. Salió jugando muy bien el Unai ahora. Lucho. A ver si tenemos la última. Garnacho. Despeja Kanji. Julián Álvarez. Terminalo de una vez. No. Se viene Haaland para la contra. No creo que me la ganen ahora. Vamos. Lo cortó antes. Bueno, un buen punto. Quedó en tablas el clásico de Manchester. Pero bueno, fueron muy superiores ellos. Pero nosotros, bueno, seguimos ahí en la pelea, que eso es lo importante. A los 74 hizo el gol Haaland. Y lo que me da bronca, por más que el resultado me sirve, es que la jugada de ellos fue un error nuestro. Bueno, vamos a decirle que... A ver, ¿qué le decimos? Que se equivocaba la gente en pensar que perdiéramos. Tampoco hay mucho para decir. 1-1. Y bueno, posesión. Bueno, tuvieron ellos un poco más, pero estuvo repartida la posesión, pero los tiró. Así que nada, bueno, a ver cómo sigue la temporada. Yo creo que nos vamos a volver a ver ya para el partido con el Newcastle. Estos partidos el mes de diciembre lo terminaré jugando en off. El partido más importante, que es el del Arsenal de visitante. Con el Sevilla ya está definido los grupos de la Champions, ya está quién pasa a un octavo, así que no perdió toda importancia lo que parecía una final. Y bueno, ya nos meteremos con el partido con el Newcastle. Y sobre todo el mercado de fichaje, que para mí es muy importante. Si bien al principio de la temporada quería traer jugadores de calidad, bueno, económicamente está perdiendo mucho dinero el Unai, y lo que más me voy a centrar va a ser en vender jugadores como Maguire, como Van de Beek, como Johnny Evans, como Eriksen, jugadores que para mí son suplentes. Si bien Johnny Evans está jugando más, Van de Beek está jugando más, pero que tienen salario muy alto. Entonces, si los puedo sacar me los puedo sacar de encima, puedo hacer dinero vendiéndolo. Entonces, si vendemos todo eso, y aparte con los juveniles que tenemos, que están rindiendo muy bien, sorprendentemente, porque Kangwala, Gore, Hannibal, que Hannibal ya lo conocía, pero al resto no. Está Malasia recuperado. Entonces creo que vamos a cambiar el enfoque y vamos a desarrollar estos juveniles. Y si podemos traer a alguien de calidad, pero bueno, que sea algo muy puntual. Yo en un principio de la temporada pensaba que íbamos a tener que reforzar con más jugadores, pero bueno, por suerte y viéndolo visto, creo que no estamos tan mal. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.